Bien, pues buenas noches, que Dios os bendiga mucho, Iglesia de Alboraya, Juventud del Señor. Lo digo de todo corazón, creo que es la segunda vez o tercera vez que escucho el testimonio de mi hermano Eugenio y todavía me sigue sorprendiendo, todavía me sigue rompiendo, todavía me sigue haciendo bien escuchar el mayor de los mensajes que un hombre pueda dar, su testimonio. La mayor predicación que pueda dar un siervo del Señor no es un mensaje elocuente. La mayor predicación que puede dar un siervo del Señor es algo que ha vivido y ha experimentado en su propia carne. Así que, sinceramente lo digo de todo corazón, me hubiera gustado de que no hubiera cortado, de que hubiera seguido hablando en esta noche, pues era el Señor mismo quien estaba hablando y bendiciendo a través de su siervo. Pero bueno, en esta noche le doy gracias al Señor, le doy gracias a mi hermano Gordito y un saludo para mi hermano Antonio, compañero. Que Dios os bendiga mucho en esta noche, juventud. Y últimamente me está tratando el Señor. Yo voy a sentirme libre en esta noche porque últimamente me está tratando el Señor. Os confieso que yo soy una persona que le gusta hacerlo todo meticulosamente, preparárselo todo muy bien y confiar mucho en mis recursos. Pero por la gracia del Señor y su misericordia me ha enseñado y me está enseñando a depender menos de mí y a depender más de Él. Creo lo que en esta noche estoy quebrantado y no sé si podré predicar bien la palabra del Señor, pero voy a abrir mi corazón, yo voy a compartir lo que siento del Señor y hablar de lo que nuestro hermano Eugenio estaba terminando de hablar, no hablando de cualquiera, hablando del más grande de los grandes que pueda haber, que ha habido y que habrá. Hablar de aquel que, como ha dicho su siervo, aquel verbo hecho carne, hecho semejante a los hombres. Quiero hablaros de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor, voy a leer un texto de la palabra, pero no es ahí donde vamos a centrarnos. Es un texto que vamos a leer y vamos a dejar en el aire en esta noche, teniéndolo presente. Y este mensaje, este texto se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y dice la palabra: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén a la palabra del Señor. Bien, este texto, esta lectura que hemos leído, como he dicho, vamos a dejarla ahí en el aire, luego volveremos, pero me gustaría que en esta noche la tuviéramos presente durante este mensaje. Y vamos a remontarnos al Antiguo Testamento, al libro de Números. El Señor Jesús ha hecho una referencia de Él mismo, pero ha hecho una semejanza y ha dicho: así como la serpiente en el desierto fue levantada. Y así vamos a ir al libro de Números, capítulo 21, pero contando un poquito así de manera introductoria la historia desde el capítulo 20, iglesia. Podemos ver que este pueblo del Señor llamado Israel estaba en el desierto de Zin y dice que no había agua. Estaban en medio del desierto y no había agua, y el pueblo dice que se juntó contra Moisés y contra Aarón. Y este pueblo se quejó.
este pueblo se juntó y se quejó contra Moisés. Y dicen, escucha, dice, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Y yo he mirado a qué se refería el pueblo con esta exclamación, con este deseo de muerte, diciendo, ojalá hubiéramos muerto en el desierto junto a nuestros hermanos por mano de Jehová. Y el pueblo se estaba refiriendo cuando en la rebelión de Core dice que el Señor abrió la tierra y vivos se los tragó la tierra y fueron echados vivos al Seol. Ese fue el juicio de Dios sobre la rebelión de Core, y este pueblo ahora está diciendo a Moisés, ojalá hubiéramos muertos con ellos en el desierto, en aquella rebelión de Core. Y dice, iglesia, dice que el pueblo deseó la muerte. Dice que el Señor llama a Moisés y le dice, junta al pueblo, toma la vara y habla a la roca, porque el pueblo va a ver como de una roca voy a sacar agua. Moisés toma la vara, pero en vez de hablar a la roca, la golpea. Aún así sale agua de la roca y dice que bebieron el pueblo y el ganado. Hubo agua en abundancia. ¡Qué gran milagro hizo el Señor ante los ojos del pueblo de Israel! Pero dice que más adelante, voy rápido en la historia, dice que Edom no deja pasar al pueblo de Israel para cortar el camino. Dice que Aarón muere, toma el relevo su hijo de sacerdocio. Y en el capítulo 21 dice que el rey de Arad ataca a Israel y coge prisioneros del pueblo. Al ver esta situación, Israel dice que hace voto a Jehová y Dios los libra con mano poderosa y el pueblo vence a este rey de Arad. Pero en el versículo 4 del capítulo 21 vamos a leer la palabra del Señor. Dice que cuando después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, pero dice, pero se desanimó el pueblo por el camino y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. El pueblo se desanimó por el camino. Iglesia, joven, el desánimo en medio de la circunstancia adversa te va a hacer ver lo negativo de aquello que te está aconteciendo. En vez del pueblo mirar que el Señor de una roca, un capítulo anterior, ha hecho brotar agua, ha saciado su sed y la del ganado. El pueblo, en vez de ver que hay un rey que se ha levantado, ha hecho guerra contra ellos, ha tomado prisioneros del pueblo, el pueblo ha hecho un voto de oración al Señor y el Señor los ha librado. El pueblo ha visto tantas maravillas y proezas del Señor a su favor, pero dice que el pueblo se desanima, y al desanimarse dice que el pueblo se queja contra Dios y contra Moisés, porque déjame decirte que cuando olvidas lo que Dios ha hecho contigo, te lleva a la queja, te lleva al desánimo. Y así como estaba contando nuestro hermano Eugenio, cuando estaba pasando esta situación, venían los pensamientos a su vida, venían los dardos de fuego enviados por Satanás para turbarlo. Pero él no se fijó en la circunstancia que lo rodeaba. Él levantó su mirada y miró a quién amaba y a quién servía y quién estaba con él. Por eso tengo que decirte que el pueblo sigue hablando y tiene que decir, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos aquí? Déjame decirte que Israel salió de Egipto, pero seguían siendo esclavos. Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió del corazón del pueblo de Israel. Déjame decirte así de paso, juventud, que el Señor quizás nos ha sacado de muchas cosas. Muchos quizás estabais en el mundo, yo al igual que mi hermano Eugenio, yo me he criado en el Evangelio. Pero muchos quizás venís del mundo, muchos quizás habéis sido rescatados de las tinieblas a la luz, muchos quizás habéis experimentado lo que es vivir en el mundo. Y a veces el no conocer al Señor
A veces el no valorar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Quizás has salido de Egipto, pero Egipto no ha salido de tu corazón. Pero si esto está en tu vida, déjame decirte que ha llegado el momento, ha llegado el día y la hora de que arranques aquello de tu corazón, que arranques a Egipto de tu corazón y que sea el Espíritu Santo quien reine y quien gobierne en tu vida. De tal manera se desanimó, se olvidó de lo que hizo el Señor, de tal manera se quejó el pueblo, que llegó a menospreciar el maná, el pan que el Señor le daba. Y de tal manera que el Señor, cuando ve todas estas cosas, dice que el Señor envía serpientes venenosas, las cuales mordían y muchos del pueblo morían. El pueblo se acerca a Moisés y dice: hemos pecado contra Dios y contra ti. Ve ahora al Señor, ve ahora a Jehová, y ora para que el Señor, escucha bien, ora para que el Señor nos libre de las serpientes. Pero dice que Moisés va y ora. Aquel íntimo amigo del Señor, aquel que hablaba cara a cara con Dios, se acerca. ¿Qué le podría decir Moisés a Jehová que no cumpliera el Señor? Pero dice que Moisés se acerca para pedirle que quite a las serpientes venenosas. Pero Dios le da otra solución, pero siguió dejando las serpientes en aquel lugar. Moisés, por mandato del Señor, hizo una serpiente de bronce, la cual la puso en un asta. Y cuando alguno, esto es precioso, quedaros con el primer texto que hemos leído, la puso en un asta, y cuando llegaba alguno que era mordido por las serpientes, dice que el pueblo alzaba sus ojos, miraba a aquella serpiente que había sido levantada en un asta y vivía. Aquella serpiente que había sido puesto en alta, aquellos que habían sido mordidos por esa serpiente, al mirar, a elevar sus ojos y mirar aquella serpiente puesta levantada en un asta, vivía. Y yo me imagino que aquella serpiente no fue levantada quizás a 1 metro de altura, porque el pueblo era muy grande, el pueblo era numeroso. Y si alguno era mordido a la orilla del pueblo, del campamento que estaba lejos de aquella serpiente levantada, aquella serpiente debía ser levantada bastante en alto para que cualquiera desde cualquier punto del campamento, al elevar sus ojos, pudiera ver aquella serpiente clavada. Pero déjame en esta noche hacer una comparación del pecado, una comparación del pecado del pueblo con el pecado de Adán y Eva. Yo en esta noche necesito sentirme libre. Tomando la palabra de mi hermano gordito, yo voy a sentirme libre y expresar lo que hay en mi corazón. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 3, dice que la serpiente era muy astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y escucha esto: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a la vista y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Qué tremendo pasaje. Cómo esta serpiente, cómo Satanás está hablando con Eva. Y Eva, que paseaba todos los días por aquel huerto, ¿cuántas veces Eva pudo observar y pudo contemplar aquel árbol, el cual dijo el Señor: ni comerás ni tocarás? Eva todos los días pasa por el huerto, camina, disfruta del paisaje y todos los días ve aquel árbol que está ahí. Pero en Eva nunca se ha despertado el deseo
el deseo de tomar y de comer del fruto del árbol. Pero dice que cuando Satanás empieza a hablar con Eva, Satanás empieza a embaucarla, Satanás empieza a envolver el pecado por aquella desobediencia, porque el Señor le dijo: no comerás ni tocarás. El Señor le mandó que no comiera ni tocara, o sea que al hacerlo desobedecería y pecaría. Pero la serpiente, que es tan astuta, dice que empezó a envolver a Eva y empezó a envolver el pecado de una manera seducible. Dejarme hablar claro, me tengo que sentir libre en esta noche, no quiero que nadie me malinterprete, pero es un culto para jóvenes. A mí me han dicho que es un culto para jóvenes y yo me siento libre en esta noche. A veces el pecado Satanás lo disfraza y lo envuelve de un atractivo para que aquellos que a veces lo vemos durante mucho tiempo y no nos llama la atención, pero el pecado lo envuelve de tal manera, la astucia de la serpiente lo envuelve de tal manera que para nuestros ojos aquel árbol sea codiciable a la vista. Y Eva tiene que decir y tiene que pensar y ver que es un árbol y que es codiciable para la vista. Pero déjame decirte en esta noche, no permitas que el pecado sea seducible para tu vida. No des la oportunidad. No te pares a hablar con la serpiente, no le des conversación a aquellas personas que pueden llevarte al pecado. No des conversación a pensamientos en tu mente lanzados por Satanás, que te intentan hacer ver el pecado de una manera seducible, alcanzable, que el pecado no es nada malo. Pero déjame decirte en esta noche, no caigas en las artimañas ni en las redes del enemigo. El pecado produce y trae muerte. El pecado produce una separación. El pecado trae unas consecuencias. Así que en esta noche déjame decirte y enviarte esta palabra. Cuando el pecado venga a tu vida a llamar la puerta de tu corazón, el Señor siempre advierte y tiene que decir, como dijo a Caín: Caín, el pecado está a la puerta y te está llamando, mira a ver lo que haces, Caín. El pecado toca la puerta de tu corazón, joven, pero en ti está la decisión de decir: no abro la puerta al pecado, no abro la puerta a Satanás, no abro la puerta al mundo. He mantenido y he decidido seguir siendo fiel al Señor, y como dijo Daniel, no contaminarme con la comida de este mundo. Y dice que era codiciable para la vista. Pero Eva cometió el pecado, se dejó engañar por la serpiente y seducir, tomó de aquel fruto y comió él, ella y Adán. Ambos pecaron y aconteció algo, aquella gran mentira de Satanás: no moriréis. Porque Satanás te envuelve de tal manera que te hace ver todo como color de arcoíris, como un mundo de maravilla. Pero el pecado trae muerte. El pecado te lleva a la ruina. El pecado te separa de Dios, de su presencia. El pecado te lleva al infierno. Y dice que cuando comieron aconteció algo. Aconteció algo instantáneamente. Y aconteció algo que se prolongó. Hubo dos muertes. La muerte física. Ellos eran inmortales hasta ese momento, no podían morir, pero al pecar, el reloj de la muerte comenzó para ellos. Al pecar, la muerte se introdujo, como dice la palabra, y el reloj de la muerte empezó a contar para ellos. Pero hubo una segunda muerte, una muerte instantánea desde ese mismo momento, una muerte espiritual, una separación de Dios con el hombre. Pero ¿quieres ver la misericordia de Dios? ¿Quieres ver cómo aún en la desobediencia del hombre? ¿Quieres ver cómo aun cuando el hombre va detrás del pecado? Porque así somos nosotros. Así somos los hombres, que nos dejamos engañar fácilmente, que cometemos tantos errores que a veces le decimos al Señor: ya no lo vuelvo a hacer, pero al día siguiente volvemos a caer en el mismo error. Pero vengo a mostrarte la gran misericordia y la gracia del Señor. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 21 al 24. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomada. Y dice: echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Dirás: ¿y dónde ves la misericordia de Dios aquí, Josué? Si lo que ha hecho el Señor es echarlos fuera del huerto, y el Señor ha dicho: vamos a sacarlos, no vaya a ser que alargue su mano y también tome del árbol de la vida, para que no vivan eternamente. Y hago yo esta pregunta ahora: ¿el deseo de Dios no ha sido siempre que el hombre viviera eternamente? El deseo de Dios desde que Adán pecó, ¿no es que el hombre tenga vida eterna? Y yo digo sí. Entonces, ¿por qué sacó Dios del huerto a Adán y a Eva? ¿Los sacó por castigo o los sacó por amor? Y me dirás: ¿por amor sacó a Adán y a Eva del huerto? Y te digo sí. ¿Sabes por qué? Porque si Dios hubiera permitido que Adán y Eva tomaran del árbol de la vida, habiendo pecado y habiendo caído, teniendo esa muerte instantánea espiritual, esa separación de Dios y el hombre, si en ese mismo momento también hubieran alargado su mano, tomado del árbol de la vida, hubieran vivido eternamente, sí, pero hubieran vivido eternamente separados de Dios. Y aunque el deseo de Dios desde la eternidad, desde que pecó Adán y Eva, ha sido que el hombre tenga vida eterna, pero dice: pero mi deseo no es que vivan eternamente, mi deseo es que vivan eternamente, pero conmigo. Mi deseo no es que vivan eternamente condenados al infierno, que cuando muera generación tras generación se vayan al infierno y no tengan solución para ellos. No, mi deseo es que tengan vida eterna, pero una vida eterna con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Por eso los tuvo que sacar del huerto, para que no tomaran en aquella condición del árbol y vivieran eternamente separados de Dios. Pero el Señor que es omnipotente, el Señor que es omnipresente, el Señor que no solo está en nuestro tiempo, el Señor que no está encapsulado a nuestro tiempo ni nuestro límite, el Señor que sabe todas las cosas, Él ya tenía un plan preparado. Él ya tenía algo preparado para solucionar aquel pecado que Adán y Eva cometieron. El pueblo dice que el pueblo tenía que alzar sus ojos y mirar aquella serpiente clavada en una estaca y levantada. Y me llevaba el Señor a leer un salmo, el Salmo 121. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y tiene que decir el salmista, por revelación del Espíritu Santo inspirado, tiene que decir: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ¿por qué el pueblo tenía que alzar su mirada? ¿Por qué el salmista tenía que alzar su mirada? Porque la salvación viene de arriba. Porque ningún hombre tiene poder ni capacidad para salvar. Y me dirás: nadie. Y te digo: nadie. Y me dirás: ¿y José? Y te tengo que decir: sí, José fue un joven que vivió para el Señor, fue un joven visionario, fue un joven que cumplió su sueño y el sueño de Dios, como decía el Eugenio. Fue un joven que se abstuvo de pecar con aquella mujer de Potifar. Pero José no podía salvar al ser humano. Y me dirás: ¿y Moisés? Y te tengo que decir: Moisés, aunque fue el libertador de Egipto, Moisés, aunque fue el hombre que más milagros vio e hizo por su mano, tampoco tenía poder para salvar al hombre. Y me dirás: ¿Abraham el padre tampoco tenía capacidad? Aquel que estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac por amor al Señor. Y te tengo que decir que tampoco. Y me tendrás que decir: ¿y Elías y Eliseo? Y te tengo que decir que tampoco, que no había nadie. Y aunque el libro de Hebreos los presenta como héroes de la fe, hombres ejemplares de los cuales tenemos que aprender muchas cosas, de los cuales tenían muchas virtudes que ojalá tuviéramos
muchos de nosotros, donde tuvieron fe, conquistaron reinos los valientes de David, qué grandes hazañas hicieron el rey David, pero ninguno estaba capacitado, ninguno tenía poder y autoridad para salvar al ser humano. Pero volviendo a Juan, cuando Jesús estaba hablando con este maestro llamado Nicodemo, tiene que decir, así como la serpiente en el desierto fue levantada, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en una cruz. Porque dice Romanos, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y así como la serpiente mordió a Adán y Eva, su veneno pasó a todos. Él se tuvo que levantar y morir en una cruz. Y escucha esto, iglesia. Las serpientes que envió el Señor tenían veneno. Y la solución que dio el Señor a Moisés fue levantar una serpiente semejante, pero sin veneno. Y Jesús dice, ¿quién es este que subió al cielo, sino que también primero descendió? Aquel que no se aferró a ser Dios, sino que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, pero que en él no había pecado, que en él no había maldad ni hubo engaño en su boca. Él que era perfecto. Iglesia, en él no había maldad, en él no había mancha, en él no había defecto. Y Pilatos lo tuvo que ver inocente, porque Pilatos lo contempló y dijo, ¿quién es este? Si yo no veo ningún mal ni delito en él, porque no había nada de lo cual podían acusar a nuestro Señor. Y así como en el desierto la serpiente fue levantada en alto, para que el pueblo cuando fuera mordido viviera, así ahora ha venido Cristo. Y también fue levantado en una cruz en un monte llamado Gólgota. ¿Sabes para qué? Para que el pecado que trajo Adán y que por ende entró al mundo entero, por eso tuvo que levantarse Cristo, hecho semejante a los hombres, pero sin pecar. Y tiene que decir el libro de Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno ha venido a todos los hombres la justificación de vida. ¿Para qué? Para que, como dijo Jesús, para que aquel que lo vea en la cruz crucificado tenga y crea, tenga vida eterna. Ahora sí quiere esa vida eterna, no la vida eterna que pudo tener Adán alcanzando su mano del árbol de la vida, una vida eterna desechado, una vida eterna en pecado, una vida eterna separados de Dios, pero ahora aquello que el hombre no podía cumplir, aquello que el hombre no podía alcanzar, ha venido Cristo joven, se ha sido crucificado en la cruz. ¿Sabes para qué? Para que ese pecado que está en nosotros a través de Cristo podamos acercarnos al Señor y a través de su sacrificio el hombre ha sido reconciliado para con Dios Padre. Déjame decirte que costó tanto tu salvación, que costó tanto el pago de tu pecado, que costó la sangre bendita de Jesús derramada en la cruz. Y déjame decirte en esta noche, valoremos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Valoremos el sacrificio de Jesús. Si hay algo que estamos haciendo mal, si hay algo que todavía tenemos que entregar al Señor, si hay alguna área en nuestra vida que todavía falta por entregársela al Señor, en esta noche es la noche idónea para que te entregues por completo al Señor, para que tengas una vida completa en la gracia del Señor Jesucristo. Así como la serpiente fue levantada, así Él fue levantado para ti y para mí. Que su amor, su gracia reine cada día en nuestros corazones. Y te dejo con estas palabras. Cuando veas el pecado y cuando el pecado llame a la puerta de tu corazón, no permitas, no lo veas como atractivo,
No dejes que te envuelva y te seduzca el pecado. Ciérrale la puerta. Vive en santidad, vive en compromiso con Dios, vive una vida consagrada para que cuando el Señor venga, cuando suenen las trompetas, en un abrir y cerrar de ojos y los muertos en Cristo resuciten primero, luego los que vivimos y hayamos quedado, seamos arrebatados para estar toda una vida eterna, sí, pero en la presencia del Señor Jesucristo. Que Dios os bendiga mucho y gracias por aguantar este tiempo. Que Dios os bendiga mucho, juventud.